Vamos a iniciar este tiempo poniendo este tiempo en manos de nuestro Padre Celestial. Cada uno vamos a estar allí ante la presencia de Dios. Vamos a pedirle a nuestro Padre Celestial y a nuestro amado Señor Jesucristo que por medio del Espíritu Santo seamos conectados con la divinidad para que podamos nosotros recibir de Él todo lo que Él nos quiere enseñar en este tiempo, que la palabra de Dios sea manifiesta en nuestras vidas, que podamos nosotros realmente ser direccionados, guiados conforme a la santa y perfecta voluntad de nuestro Padre Creador y que podamos ser esos intercesores eficaces con poder, que podamos nosotros tener las herramientas necesarias y eficaces para que nuestras oraciones sean realmente efectivas, que puedan llegar a trascender, llegar a los cielos y poder tocar allí el corazón de Dios y hacer que su mano poderosa se mueva a favor de nosotros. Así que te damos infinitas gracias, mi Padre amado. Gracias, mi amado Señor Jesucristo, amado Espíritu Santo, porque sabemos que tú estás en medio de nosotros en este tiempo y que todo lo que salga de mi boca va a ser completamente direccionado por el Espíritu Santo y conforme a tu santa y perfecta voluntad. Así que iniciamos este tiempo en el nombre de Jesús, arrancando con el pasaje que tenemos para estudiar en esta noche. Y este es un pasaje bien interesante, es un pasaje que la encontramos en el libro de Marcos, en el capítulo 7, entre los versículos 31 y 37, y allí vamos a ver un suceso de una sanidad bastante particular. Voy a leerles a ustedes el texto, ojalá que si ustedes tienen la oportunidad de poder ir allí a sus Biblias y puedan leerlo, puedan seguir ustedes la lectura. Es el libro de Marcos, el capítulo 7, versículos 31 al 37. Entonces, arrancamos acá y dice: Luego regresó Jesús de la región de Tiro y se dirigió por Sidón al lago de Galilea, internándose en la región de Decápolis. Allí llevaron a un sordo tartamudo y suplicaron que pusiera la mano sobre él. Jesús lo apartó de la multitud para que estuvieran a solas con él y puso los dedos en sus oídos y tocó su lengua con saliva. Luego, mirando al cielo, suspiró profundamente y dijo: Éfata, que significa ábrete. Con esto se le abrieron los oídos al hombre y se destrabó su lengua y comenzó a hablar normalmente. Jesús ordenó que no se le dijera a nadie, pero cuanto más se le prohibía, tanto más lo seguían propagando. La gente estaba sumamente asombrada y decía: todo lo que hace bien hasta hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Bueno, entonces este es el texto del cual hoy vamos a estar escudriñando y revelando lo que el Espíritu Santo tiene para nosotros para enseñarnos en este tiempo de predicación. Y bueno, aquí iniciamos mmm, pidiéndoles a ustedes de que hagan como una forma de que ustedes lo puedan visualizar en sus mentes. O sea, visualicen ustedes allí la región donde se encuentra en este momento nuestro Señor Jesucristo. Es una región donde se encuentran los gentiles, o sea, no estaba realmente en un territorio judío, sino que estaba en un territorio donde lo que ustedes saben que los gentiles pues eran los paganos, o sea, eran donde pues digamos que los judíos no iban, que eran estas comunidades o estos pueblos que eran de pronto no muy bien vistos por parte de los israelitas, y por allí se encontraba Jesucristo haciendo su labor. Dice acá en el texto, en el pasaje, que Jesús iba por la región de Tiro y se dirigía por Sidón hacia el lago de Galilea y se estaba internando hacia la región de Decápolis. O sea, no nos dice para dónde iba realmente, sino que nos estaba mostrando como su ruta, o sea, por dónde era que él estaba yendo. Y en este peregrinar donde aquí iba nuestro Señor Jesucristo pues con sus apóstoles, dicen que llevaron un sordo tartamudo, pero no nos dicen a nosotros, no nos dan absolutamente ninguna más información. Yo les pregunto a ustedes, ¿cómo se imaginan este sordo tartamudo? Dice allí. Se lo imaginan joven, o sea, se lo imaginan niño, se lo imaginan
como un adulto joven o como un adulto mayor o como un anciano. Aquí el texto no nos habla realmente la edad de este hombre, o sea, no nos dice realmente si era muy joven o si era adulto o si era muy anciano, simplemente nos dice cuál era su limitación. Su limitación era que era sordo y tartamudo. O sea, tartamudo no era que fuera mudo, o sea, que no tuviera la forma de poder hablar. O sea, el tartamudo, pues es una persona que tiene una dificultad para el habla. En el texto, realmente en el texto original, esta palabra que habla de tartamudo dice que, o la forma como lo está definiendo es como alguien que no podía hablar, o sea, que le dificultaba hablar. Y digamos que si esta persona que era sorda, pues era muy difícil que pudiera desarrollar el habla por cuanto si nosotros no oímos, y aquí podemos entender de que era una persona sorda de nacimiento, porque si nunca tuvo el conocimiento, o sea, tuvo la forma de poder escuchar los sonidos, pues ¿cómo podría emanar sonidos? O sea, o más que todo palabras, no podría. O sea, sencillamente le tocaba que hacer como una clase como de sonidos guturales o de una forma en la que él se trataba como de comunicar por medio de sonidos, pero lógicamente que estos sonidos no tenían un tipo de coherencia. Entonces, digamos que allí también podemos empezar como a adentrarnos un poquito en la situación de este sordo tartamudo, porque esta es una de las, o sea, hemos visto en los evangelios que el Señor ha sanado a ciegos, ha sanado a sordomudos, pero en esta era algo como especial, o sea, podemos decir de que la condición de este hombre era algo diferente. Era una condición de alguien que de pronto podía haber estado pasando una situación complicada en su parte interna. De pronto era alguien que quería realmente, porque el mudo pues sencillamente no puede emitir ningún tipo de sonido, pero este que era tartamudo era alguien que quería realmente comunicarse, pero no podía. O sea, había algo que le dificultaba, que le entorpezaba realmente poder comunicarse. Y dice acá que le suplicaron que pusiera la mano sobre él, pero no sabemos quiénes, o sea, no sabemos quiénes fueron los que llevaron ante Jesús a este hombre. No sabemos si era la familia, si eran conocidos, si eran amigos. Tampoco no nos da aquí el texto una información clara con respecto a esto, pero consideramos que si estas personas que lo llevaron a él ante Jesús era porque realmente estimaban mucho a esta persona, o sea, realmente querían que este hombre pudiera tener la oportunidad de ver una sanidad. Así que nos podría estar mostrando que realmente era una persona muy querida por su entorno, o sea, si fueran la familia, si fueran sus conocidos, si fueran sus amigos, era alguien que realmente eh, podría tener algún tipo, su actuación, su forma de ser, pues lo hacía alguien como muy querido, muy estimado por aquellas personas allegadas. Y también igual, saber de que los que lo estaban haciendo eran los que conocían o habían escuchado acerca de Jesús. Porque pues este sordo, que, pues imagínense, sordo, o sea, ¿cómo podía escuchar que había realmente alguien que podía tener el poder para cambiar su situación? Él no lo sabía, él no tenía ese conocimiento, o sea, era una persona que simplemente por la misma misericordia de Dios fue que estas personas que lo conocían lo llevaron ante Jesús. Entonces aquí dice que van estas personas, dicen, y lo llevaron a este hombre y dicen, y suplicaron que pusiera la mano sobre él. Suplicaron para que pusiera Jesús su mano sobre él.
Así es que estas personas que fueron ya tenían un conocimiento previo de lo que Jesús había hecho en las sanidades anteriores. Ellos de pronto puede ser que algunas de estas personas presenciaron algún tipo de milagros que hizo Jesucristo y veía que Él se acercaba ante los enfermos, colocaba sus manos y al imponer sus manos, pues estos enfermos sanaban. Entonces, por eso tan explícitamente ellos van ante Jesús y le dicen, por favor, pon tus manos sobre él, o sea, para que él recibiera la sanidad. Entonces, estas personas, digamos que ya conocían de Jesús, ya creían en Jesús, sabían de que Jesús tenía ese poder y por eso lo llevan ante él y le suplican a Jesús pues para que haga, digamos, esto, que era colocar sus manos encima en la cabeza de este hombre y que este hombre pues fuera sano. Y seguimos acá en el texto y dice, pero Jesús lo apartó de la multitud para estar a solas con él. Y aquí es donde empieza, digamos, lo diferente a lo que Jesús hacía usualmente en las sanidades. Dice que lo tomó a él, o sea, no dice que se fue con ellos o se fue con ese grupo de amigos, de familiares, no. Tomó solamente al hombre y lo llevó aparte, lo sacó de allí y se lo llevó a solas, dice él. Muy seguramente algunos de sus apóstoles podían estar allí acompañándolo porque generalmente los apóstoles estaban siempre presentes en todo lo que hacía Jesús, pero estamos hablando de que él lo apartó de la multitud, de todas esas personas que se encontraban allí, lo tomó y se lo llevó aparte, lo tomó a solas, lo sacó de allí de ese entorno donde se encontraba él y se lo llevó a esa parte donde solamente este hombre podía tener como el contacto directo con Jesús. O sea, allí estaba directamente con Jesús, estaban cara a cara, podríamos decirlo de esa manera, sin disturbios, sin ningún tipo de influencias, sino que estaba realmente Jesús enfocado en él y que esa persona estuviera enfocada en Jesús. Y dice acá el texto, puso los dedos en sus oídos y tocó su lengua con saliva. Y esto también era algo completamente nuevo, diferente. En las otras sanidades que habíamos visto, no habíamos escuchado, no habíamos leído que Jesús haya hecho esto, que haya metido sus dedos dentro del oído de alguien o que hubiera colocado saliva en la lengua. Sí hay una parte en un texto donde dice que él colocó barro, o sea, del barro había hecho como una mezcla con saliva y se lo había colocado a un ciego y se lo puso en los ojos y lo mandó a que se lavara los ojos. Pero aquí le pone la saliva directamente en la lengua de esta persona. Y entonces empezamos nosotros a preguntarnos, ¿pero por qué? O sea, ¿por qué le mete el dedo en el oído y por qué le pone saliva en la lengua a esta persona cuando Jesús tenía el poder simplemente de hacer lo mismo que siempre hacía, que era decir, está sano y ya? Y estaba sano, porque así siempre eran las sanidades de él. Él decía en el nombre del Padre y de una vez decía, está sano o quiero que estés limpio, e inmediatamente la persona recibía la sanidad. O sea, vemos acá una forma diferente de que aparta a la persona a un espacio completamente solo con él, le mete los dedos en el oído, la parte de eso le pone saliva en la lengua, pues, o sea, bastante curioso todo esto. Así que esto es para que ustedes vayan recreando en su mente toda esa escena y vayan como encontrando el porqué de esto, o sea, por qué Jesús estaba haciendo esto. Y dice acá que luego de haber hecho esto, dice, mirando al cielo, o sea, Jesús miró al cielo, o sea, levantó su mirada al cielo, y dice que suspiró profundamente. En otras traducciones dice, y gimió. En uno dice suspiró y en otro dice gimió. Pero las dos palabras, digamos que tienen en sí el efecto que quiere aquí explicar,
esta palabra es de que hizo un sonido, o sea, hizo un sonido allí, como un suspiro, como con un suspiro de, como de gemido, como de una exclamación por medio de un gesto, que podemos decir allí, que podría significar, eh, si nosotros cuando suspiramos, suspiramos ¿por qué? Por un anhelo, por algo como algo que necesita uno, como que algo allí muy dentro del corazón y como que sale, ¿no? Que cuando nos sale algo del corazón, algo muy adentro, y por eso como que suspiramos o como que hacemos un gemido allí, es algo que queremos sacar de lo más adentro que tenemos nosotros. Y esto hizo Jesús, que es bastante curioso porque no lo hemos visto realmente así como de esa manera desde que Jesús le hizo la resurrección de Lázaro, que él allí lloró, pero pues es diferente porque él lloró, o sea, mostró allí un sentimiento, pero acá dice que él levantó su mirada al cielo y suspiró por medio como de un gemido. Y dice acá, suspiró profundamente y dijo, Efatá. Y esta palabra dice que significa ábrete. Y esta palabra Efatá también tiene su curiosidad. La curiosidad de esta palabra Efatá es que es una palabra aramea. Recuerden ustedes que Jesús hablaba tanto el arameo como el hebreo y como el griego. Pero lo que se hablaba, digamos que el idioma, digamos el idioma oficial era el griego. Y entre los judíos se hablaba el hebreo. Entonces, estaba utilizando una lengua supremamente antigua, que es el arameo. Y dice Efatá. Y esta palabra Efatá no se encuentra en ninguna otra parte de la Biblia. En ninguna otra. O sea, esta palabra es una palabra supremamente antigua. Es una palabra que realmente no se es usada dentro de los textos bíblicos. Y esto lo hace también muy especial. O sea, ¿por qué Jesús utilizó esa palabra Efatá? Y aquí, después de que él exclama esa palabra que significa ábrete, dice que con esto se le abrieron los oídos al hombre y se le desentrabó la lengua y comenzó a hablar normalmente. ¿Qué es lo que nos quiere hoy enseñar el Señor mm, por medio del Espíritu Santo con respecto a esta sanidad? O sea, ¿por qué fue esto tan diferente? ¿Por qué hizo toda esta cantidad de pasos que realmente no la habíamos visto en ninguna de las otras sanidades? ¿Por qué fue tan especial? ¿Qué fue lo que sucedió allí? Y aquí lo que podemos en alguna forma entender lo que de alguna forma Dios nos quería dejar allí registrado en este texto es la individualidad que tiene Dios, que tiene Jesús con respecto a nuestras necesidades. O sea, Él tiene una manera única y especial para comunicarse con cada uno de nosotros. Él nos está enseñando de que la forma en la que va a operar, eh, la forma en la que Él de pronto va a hacer un milagro o la forma en la que Él va a responder una de nuestras peticiones, puede hacerlo de una forma completamente diferente y única a lo que nosotros hemos visto en otras personas. Entonces mucha gente está esperando de que Dios haga milagros, que el Señor responda a una oración, que el Señor responda a una petición, simplemente dando las cosas. O sea, que pronto se dio, que se dio la sanidad de una vez, que de pronto salió el negocio que estábamos pidiendo, que de pronto suceden las cosas así rápidamente. Pero resulta que aquí la palabra nos está enseñando de que Dios tiene su forma de actuar, tiene su manera, su tiempo, y nosotros debemos aprender a entender la manera como Él está haciendo las cosas. O sea, aquí se estaba haciendo lo que Jesucristo estaba mostrando que debía hacer. Aquí ellos le estaban diciendo, Señor, póngale las manos a Él. La gente le estaba direccionando a Jesús cómo debía hacer el milagro. Le estaban diciendo, ve y pon sus manos en la cabeza de este hombre. Y Jesús hizo completamente todo lo diferente. O sea, aquí nos está mostrando de que no es lo que nosotros queramos
o como lo queramos hacer. O cuando nosotros oramos por otros, que son señores que hagan haz tal cosa, tal otra, como si le estuviéramos ordenando, o como si estuviéramos dirigiéndolo, como si nosotros supiéramos qué es lo mejor, o cuál es la mejor vía o la forma en la que realmente esa persona necesita o requiere que se le realice ese milagro o se le cumpla esa petición. Aquí nos está enseñando la palabra de que Él hace lo que Él realmente cree que es necesario para que se dé esa sanidad o se cumpla o se realice, digamos, esa petición. Entonces, aparte de eso, la forma en la que Él lo saca de allí, de su entorno, lo lleva a solas, es de que a veces nosotros tenemos que tener ese tiempo de intimidad con Dios. Nosotros queremos que el Señor haga cosas en nuestra vida, pero estamos completamente dentro de un mundo en el que a veces no nos deja realmente conectarnos de la forma que debemos conectarnos con Dios. Necesitamos realmente ese tiempo de soledad con Él, ese momento realmente de intimidad con Dios, es pasar ese tiempo especial con Él, clamándole a Él, esperando que Él actúe, que Él nos hable, que Él nos enseñe, nos muestre, que Él realmente se manifieste con poder en nuestra vida. Pero para ello necesitamos ese espacio, necesitamos ese tiempo de soledad, el alejarnos del tumulto, del bullicio o de lo que la gente opina. La gente que empieza a decirle, no, haga esto, haga lo otro, ore de esta manera, ore de la otra, haga tal cosa, haga tal oración, haga tal acá, o sea, porque siempre las personas, pues no es que en ninguna forma la gente quiera hacer daño o algo, sino que cada persona opina. Y más cuando nosotros empezamos a comentarle a las personas acerca de nuestras necesidades o que tenemos un problema, pues en alguna forma cuando nosotros estamos comentando y diciéndolo, pues estamos dándole como la autoridad a que las personas pues nos digan a nosotros lo que ellos creen. Entonces empieza la gente a opinar, haga tal cosa, haga tal otra, ore de esta manera, ore de esta otra. Cuando aquí lo que nos está enseñando el texto es que debemos realmente escuchar a Dios a solas. O sea, apartarnos y permitir que Él sea el que nos dirija y nos guíe realmente a lo que nosotros necesitamos en realidad. Y allí es cuando vemos por qué Jesús le mete los dedos en el oído. O sea, Jesús necesitaba conectarse y comunicarse con este hombre. Era un hombre sordo, un hombre que nunca había escuchado ningún sonido, que muy seguramente no, que seguramente en ese tiempo no había ningún lenguaje para sordos como lo hay hoy en día, que hay un lenguaje que la gente al menos sabe de pronto comunicarse con aquellas personas que tienen estas limitaciones, pero en ese tiempo no había, o sea, no se conocía realmente el idioma de los sordomudos, de cómo comunicarse. Entonces este hombre no tenía la forma de saber qué es lo que estaba pasando ni qué es lo que le estaban diciendo. Y Jesús encontró ese lenguaje, encontró esa forma de poder comunicarse con él. El meterle los dedos en los oídos, ese sordo estaba entendiendo de que él estaba haciendo algo en sus oídos, que estaba metiendo sus dedos allí porque era lo que él sabía que él necesitaba. O sea, abrirle sus oídos, abrir ese canal para que realmente él pudiera escuchar. Y cuando él pone la saliva en su lengua, era lo mismo. O sea, diciéndole, yo sé, yo entiendo de que tú tienes un problema con tu habla, que tú tienes un problema con tu comunicación. Entonces yo estoy actuando aquí en esta área. Y ahí es donde nosotros empezamos a darnos cuenta de que cuando Dios empieza a comunicarse con nosotros, Él va a mostrarnos cosas en lo que nosotros necesitamos. Nosotros de pronto estamos pidiéndole a Dios que tengamos un trabajo, porque necesitamos libertad económica, tenemos un problema económico, necesitamos que nos dé un trabajo, que nos dé la forma de poder salir de una deuda. Pero el Señor empieza a hacer algunas cosas y empezamos a ver de que, no, pues que empezó a tratar nuestro temperamento, empezó a tratar como la forma de que empecemos a administrar mejor los recursos. Y nosotros pues necesitamos pues que el milagro para que resolvamos el problema, pero Dios está empezando a mostrar realmente cuál es el problema real de que esté sucediendo esa dificultad. Entonces Él va a empezar a comunicarnos, a mostrarnos de una forma
única, especial, con un lenguaje especial para nosotros, para que lo entendamos, para que así podamos ver la mejor manera en que se vaya a dar ese milagro. Allí el que él meta sus dedos en sus oídos, definitivamente era una forma en la que él necesitaba desbloquear algo que tenía que ver con su oído. Y era una información espiritual de que nosotros a veces tenemos nuestros oídos completamente tapados a lo que Dios nos quiere hablar, a escuchar la verdad, a escuchar realmente lo que es importante y necesario para nosotros. A veces nosotros estamos sordos porque este sordo tartamudo somos nosotros. Tenemos que empezar nosotros a identificarnos aquí, porque aunque el texto nos muestra aquí una historia, esa historia la tenemos que vivir como si fuéramos nosotros, porque el mensaje es para cada uno de nosotros. Entonces aquí, este sordo tartamudo somos cada uno de los que estamos aquí, escuchando de esto. Y nos vemos allí que aunque no estamos sordos físicamente, podemos estar sordos en el campo espiritual. Dios nos quiere hablar, nos quiere decir muchas cosas, pero nosotros no queremos escuchar. Nosotros no queremos oír lo que realmente necesitamos oír, sino lo que queremos oír. Entonces, cuando viene Dios y nos dice algo que tenemos que hacer, pero no nos gusta, no nos agrada, pues ¿qué hacemos? Tapamos los oídos, nos hacemos los sordos. No queremos escuchar, no queremos entender o decimos, ve, yo nunca escuché eso, yo no sabía eso, porque lógicamente no teníamos disposición para realmente escuchar la palabra de Dios o realmente escuchar lo que Dios nos quiere hablar. Y cuando aquí Jesús pone su saliva en la lengua, la saliva, recuerden ustedes que en la saliva se contiene información genética, hay ADN en la saliva. Aquí Jesús estaba impregnando el ADN divino en la lengua de esa persona. Estaba allí haciendo una conexión con esa persona, estaba conectando a esa persona con la divinidad, con su ADN, en el que nosotros pudiéramos entender realmente de que nuestra palabra, o sea, la forma de comunicarnos, debe ser de la manera como Dios quiere que nos comuniquemos, como nos expresemos. Entonces, al colocar allí esa saliva en su lengua, nos está haciendo parte de Él, o sea, ahí nos estamos conectando realmente con Él. Él está poniendo parte de Él en nosotros, para que nosotros realmente podamos ver cómo esa lengua se nos va a desentrabar, cómo nuestra forma de comunicarnos va a cambiar, cómo nuestra forma de hablar y de decir las cosas cambie, porque por medio de la palabra es que nos conectamos y nos comunicamos. Y es la manera como nosotros declaramos las cosas. La palabra tiene poder, o sea, la palabra es poderosa. Y si no podemos hablarla, no podemos decirla, pues estamos completamente bloqueados. Pero es que es tan importante el habla. Es tan importante, o sea, hoy debemos nosotros entender lo bendecidos que somos porque podemos hablar, porque no tenemos esa limitación de que tengamos un problema para poder comunicarnos. Porque si entendiéramos lo importante del lenguaje y lo importante de la palabra, pues tendríamos sumo cuidado con respecto a eso. Y por eso es que vemos en la Biblia muchos textos hablando acerca de la prudencia, hablando acerca del tener cuidado con la boca, el de que vamos a ser juzgados por nuestras palabras, que la lengua puede incendiar cantidad de bosques. O sea, siempre allí Dios nos está hablando mucho acerca de la palabra, de la boca, de la forma en la que nos comunicamos. Y luego aquí dice que Jesús miró al cielo y suspiró. Allí nos muestra realmente el anhelo de Jesús porque nosotros recibamos esa sanidad, recibamos lo que nosotros le estamos pidiendo. Él está allí de verdad completamente conectado con nosotros, con nuestra necesidad. Él realmente lo siente. Y a veces a nosotros, cuando no recibimos las cosas de una vez, decimos, no, es que ya no nos quiere, o no nos mira, o no les interesamos, y nosotros empezamos a cuestionar a Dios por ello, pero realmente aquí nos está mostrando de que Jesús
sí estaba conectado realmente en la necesidad de esta persona. Sí realmente Él quiere ayudarnos a nosotros, interceder por nosotros ante Dios, ante Dios Padre, para que nosotros recibamos esa bendición, de ese milagro. Y cuando dice allí Efatá, y utiliza una palabra que era utilizada en épocas muy antiguas con respecto a unos rituales que se hacían allí, que eran muy usados en un campo de la parte cabalística, la parte un poco mágica, podríamos decirlo de esa manera, pero la palabra en sí no era porque, sino era el que él quería que la gente escuchara realmente de que esta palabra era una palabra que tenía una raíz de poder, una raíz en el lenguaje, una herramienta donde esta palabra podía desbloquear completamente lo que podía estar allí. O sea, el poder de la palabra que salía de Jesucristo por medio de esa palabra aramea, efatá, estaba allí rompiendo en el campo espiritual cosas que estaban completamente cerradas o bloqueadas. Y, y esa palabra, efatá, es una palabra que aquí nos está dando también una herramienta importantísima para que la utilicemos en nuestra parte, en la parte de intercesión, cuando estemos orando. O sea, podemos declarar cosas que sean importantes para nosotros y que están de pronto bloqueadas, que están de pronto allí lentas o que no se nos han dado. Podemos aprender a utilizar realmente esta palabra como una forma en la que podemos declararlo, en que se desentrabe, en que se abra, en que se quite ese obstáculo que de pronto está impidiendo que podamos recibir ese milagro o que podamos nosotros ver resuelta la situación en la que estamos. Y dice que tan pronto él dice, efatá, ábrete, que es lo que significa, inmediatamente este hombre empezó a escuchar y dice que su lengua se desentrabó. O sea, empezó a hablar y empezó a hablar normalmente. Se hizo completamente allí el milagro. Y dice que Jesús le dijo que no contaran nada, pero ellos en vez de quedarse callados empezaron a hablar, empezaron a contar del milagro. Y esto lo hemos visto muchas, eso sí lo vemos en muchas de las otras sanidades, que siempre Jesús decía que se quedaran callados, que no dijeran nada, pero la gente iba y daba el testimonio y todo. Y ustedes podrán estarse preguntando, bueno, pero ¿por qué Jesús decía que no contaran, que no dijeran? Porque si hubiera dicho, vayan y cuenten, pues seguramente se hubieran quedado callados, como lo que nos pasa a nosotros hoy en día. Él hace milagros en nuestra vida, Él nos da completamente todo lo que nosotros necesitamos, lo que pedimos. Nosotros nos hemos entregado a Dios pidiéndole cosas, siempre, pídale, pidámosle. Nosotros estamos siempre pidiéndole a Él en todo tiempo y Él nos está dando, Él nos está cumpliendo. Pero nosotros no damos testimonio, nosotros nos quedamos callados. Nosotros no le contamos a las demás personas lo que Él está haciendo en nuestra vida. No lo hacemos. Entonces, sería, digamos, la forma de gratitud a Él por lo que Él hace por nosotros, sería que nosotros diéramos testimonio, que le estuviéramos compartiendo a las personas, que estuviéramos llamando a otras personas y le estuviéramos diciendo, mira, mira lo que Dios ha hecho en mi vida, mira, yo quiero que tú también vivas lo que yo vivo, mira lo que el Señor hace en mi vida, mira lo que Jesús hizo en mi vida. Y nosotros no lo hacemos, o sea, nos quedamos callados, no sé por qué, si de pronto es por pena o por o sea, cada uno debe mirar en su corazón, porque a veces no, a veces no, a veces generalmente no, no compartimos, no hablamos de Jesús, no damos el testimonio de todo lo que Él hace en nuestra vida. Y podemos ver personas que están en situaciones difíciles y pasando muchas, sí, poder tener unas situaciones allí complejas y no les compartimos ni les decimos nada, nos quedamos callados. No les decimos, mira, Jesús hizo esto en mí, esta fue la respuesta que tuve por Jesús, me acerqué a Él, me pasó esto. No lo estamos haciendo, o sea, nosotros no estamos predicando realmente de Jesús. Aquí Jesús le dice a ellos, no lo hagan, y ellos lo hacían porque era tan increíble el milagro que había hecho Jesús en esta persona. Fue algo tan asombroso para todos ellos ver que este hombre, que llevaba de pronto muchísimos años padeciendo, viviendo esta situación en que no podía oír, que no podía tener la forma de comunicarse con nadie, de que no,
Imagínense ustedes en un momento que ustedes fueran sordos y que no pudieran ni hablar, que estuvieran allí completamente en ese mundo vacío, allí donde ustedes no pueden recibir ningún tipo de información, de no saber absolutamente nada, simplemente lo que sus ojos ven, pero sin saber realmente, no encontrar la explicación de lo que estamos viendo. Y que esta persona llegue a realmente volver a escuchar, poder volver a hablar, poder comunicarse, poder entender las cosas, era un milagro muy, muy grande y ellos no podían quedarse callados. Entonces, esta es lo que el Señor, hoy por medio del Espíritu Santo, nos está comunicando, nos está hablando en esta noche, de que tenemos a un Dios poderoso que quiere hacer cosas maravillosas con cada uno de nosotros de una forma especial, única, de que Él va a tener su manera, su método muy individual para cada uno de nosotros. Él va a tener una forma diferente de tratar con cada uno de nosotros. Y que tenemos aquí una herramienta poderosa con una palabra como es esta efatá, para que podamos nosotros declarar y podamos nosotros también hacer más efectiva nuestra oración. Así que vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios por esta palabra, por esta enseñanza que nos ha dado, que sé que nos va a servir muchísimo para que seamos guiados de aquí en adelante. Y le damos gracias a Dios, le decimos gracias, Padre de la Gloria, Señor, gracias por esta oportunidad tan grande que tú nos has dado, Señor, de poder escuchar tu palabra, de poder nosotros hoy recibir de ti, Señor, esta enseñanza maravillosa donde nos estás hablando directamente a cada uno de nosotros, enseñándonos a nosotros a que podamos realmente buscarte en esos tiempos de soledad, en esos tiempos de quietud, donde podamos realmente escuchar tu voz. Hoy te decimos, Señor Jesús, ven a nuestra vida, háblanos de la forma que tú nos quieras hablar, enséñanos, Señor, muéstranos el camino que debemos andar. Hoy te clamamos a ti, mi amado Señor Jesucristo, de que por medio de esa palabra poderosa que tú allí, Señor, hablaste y dijiste, Señor, esta palabra efatá, hoy podamos declarar ese efatá en nuestra vida. Que hoy podamos decir efatá, que se abra nuestros caminos, efatá, para que se abran todas esas puertas de oportunidades en nuestra vida, que hoy podamos decir efatá, para que se desentrabe todos esos obstáculos, todas esas cadenas que han estado allí bloqueando lo que nosotros hemos estado pidiendo durante mucho tiempo, nuestras oraciones. Hoy declaramos que el efatá de Dios se manifiesta poderosamente en nuestra vida en el nombre de Jesús, para que todo lo que está allí obstaculizando, trabando, que está allí encadenando y que no podemos ver la respuesta de Dios, hoy declaramos que por medio de este efatá de Dios, que en el nombre de Jesús se va a romper esas cadenas, se van a romper esas ataduras, se va a agilizar por completo todo lo que está allí trabado y podemos nosotros creer firmemente que el efatá de Dios viene a abrir las ventanas de los cielos para que podamos recibir de Dios directamente todas esas bendiciones que tanto necesitamos. Hoy declaramos ese efatá en cada área de nuestra vida, para que se abran todas esas puertas que han estado cerradas en nuestro campo emocional, en nuestro campo económico, en nuestro campo de salud, en cualquier área de nuestra vida. Hoy declaramos efatá, para que se abra en el nombre de Jesús todo aquello que ha estado cerrado, que ha estado allí sellado, que no hemos podido encontrar respuesta. Hoy declaramos que en el nombre de Jesús este efatá va a hacer que podamos ver con los ojos realmente espirituales lo que Él nos quiere mostrar y declarar que ese efatá de Dios en el nombre de Jesús viene a abrir nuestros oídos para que podamos escuchar la voz, la dirección, la guía, el consejo que Dios quiere darnos a nuestra vida, que podamos tener esos oídos completamente abiertos. Hoy, Señor Jesús, mete tus dedos en nuestros oídos para que sean abiertos en el nombre de Jesús, para que podamos escuchar realmente tu voz. Así que gracias, mi amado Señor, porque sabemos que por medio de este efatá de Dios en el nombre de Jesús, también tú estás allí desentrabando nuestra lengua para que podamos realmente declarar
cómo debemos declarar, hablar de la forma que debemos hablar, la manera que podemos comunicarnos contigo, comunicarnos con las demás personas, el poder predicar de tu palabra, el poder realmente dar testimonio de todo lo que tú haces en nuestra vida. Hoy declaramos que ese Fatá se manifiesta en nuestra vida en el nombre poderoso de nuestro amado Señor Jesucristo. Hoy te agradecemos infinitamente toda esta enseñanza, este aprendizaje, todo lo que haces en nuestra vida, todo lo que haces en nuestra familia, en el nombre poderoso de nuestro amado Señor Jesucristo. Hemos orado. Amén y amén.